Carlos Eduardo Vasco Uribe, quien nació en 1937 y falleció en el año 2022, a quien tuve el honor de conocer en mi formación posgradual de maestría, y tuve la oportunidad de conocer algunos de sus aportes en los diversos escenarios de construcción de la educación en el país. El maestro fungió como la conciencia crítica de la educación y nos recordó siempre, como Hermes, que nuestra labor profesional trasciende lo instrumental para posicionarse desde el ámbito de lo crítico y lo transformativo de nuestra humanidad. Leeré algunos apartes de una reseña que hacen del maestro la Fundación Centro Internacional de Educación y Desarrollo, CINDE, donde tuve la oportunidad de aprender a ser sensible para la educación y en la educación, desde la maestría en Educación y Desarrollo Humano. Al maestro Carlos Eduardo Vasco Uribe, abro comillas, quien se destacó como catedrático, docente, investigador y tutor de la línea Praxis Cognitivo-Emotiva en contextos educativos y sociales, en el grupo de investigación, educación y pedagogía, saberes imaginarios e intersubjetividades. Fue oriundo de Medellín. Realizó sus primeros estudios en la licenciatura en Filosofía y Letras con summa cum laude en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Posterior a esto, recibió el grado de Master of Science en Física y Teórica. En el año 1968, obtuvo el PhD en Matemáticas en la Universidad de San Luis, Missouri, Estados Unidos, con una tesis en álgebra abstracta. Durante su carrera académica, mostró siempre un gran interés por el álgebra abstracta, la lógica y la teoría de categorías, las relaciones entre cultura, lenguaje, lógica y matemáticas, el estudio de la historia y la filosofía de las matemáticas y sus implicaciones para la educación. Desde 1978 hasta 1993 se destacó como asesor del Ministerio de Educación Nacional de Colombia, tiempo durante el cual tuvo a su cargo la elaboración de los programas de matemáticas de la renovación curricular de primero a noveno grado, además de los materiales curriculares detallados. Su contribución principal fue en el desarrollo de un marco teórico general para el currículo de las matemáticas escolares, basado en su propia versión de la teoría general de sistemas y los avances de la ciencia cognitiva. En el año 1985, la Universidad de Harvard lo nombró distinguido miembro Schumann y profesor de educación, y dirigió 2 seminarios sobre filosofía y didáctica de las matemáticas en la Escuela de Graduados de Educación en esa universidad. En 1989, fue nombrado miembro compañero de este centro educativo y estuvo un semestre en el proyecto Cero de esa misma escuela de graduados. Durante varios años fue un visitante escolar, colaborando en varios proyectos con el Dr. David Perkins. Su trabajo por Harvard lo catapultó como investigador de otros recintos académicos como el Instituto Avanzado de Princeton, New Jersey, y en el Instituto de Haute Studies Science de París. Durante los años 1993 y 1994 fue comisionado coordinador de la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo para la Presidencia de la República de Colombia en el gobierno de César Gaviria Trujillo. Allí trabajó en la elaboración de las políticas nacionales sobre ciencia, educación y desarrollo. En 2008 recibió la condecoración Simón Bolívar en la categoría Orden Gran Maestro del Ministerio de Educación Nacional de Colombia. En el 2022, la Universidad Autónoma le otorgó el título de doctorado honoris causa por amor a la ciencia, por sus aportes a la educación, el conocimiento y la ciencia en Colombia. Con más de 25 años de enseñanza universitaria en el Departamento de Matemáticas de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, se jubiló como profesor emérito de esa universidad y en sus últimos años trabajó en universidades como la Pontificia Universidad Javeriana, en la Universidad del Valle, en la Universidad de Manizales, en la que se destacó como docente titular y coordinador de distintas líneas de investigación alrededor de las matemáticas y el área de desarrollo cognitivo y emotivo. El doctor Vasco, investigador emérito, reconocido por MinCiencias, publicó más de 300 producciones académicas entre artículos, libros y ediciones. Entre comillas, él decía: yo me he divertido mucho escribiendo sobre matemáticas, física, filosofía, neurociencias y otras cosas. Así nadie las lea. Mencionó jocosamente en una de sus conferencias sobre la educación en Colombia. También fue miembro activo de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y de la Sociedad Colombiana de Matemáticas. Fue coeditor de la revista educativa Estudios Educativos de Matemáticas, del Comité Ejecutivo de la Comisión Internacional para la Instrucción Matemática, y fue el presidente del Comité Interamericano de Educación Matemática en el periodo 1999-2003.
Sus intervenciones se caracterizaron por el realismo racional y su forma divertida de expresar sus pensamientos a través de los cuales lograba, en medio de la seriedad de la academia, sacar sonrisas en todos sus escenarios. Cierro comillas de esta reseña hecha por El Cinde. Del maestro Carlos Eduardo Vasco Uribe abordaremos el texto Tres estilos de trabajo en las ciencias sociales y humanas, de por sí. Comentarios a propósito del artículo Conocimiento e Interés de Jürgen Habermas, escrito en el año 1985. Texto de gran relevancia que leeremos con fines estrictamente académicos, que nos explica las diferencias existentes entre las ciencias formales, como las matemáticas, la lógica y otras, con relación a las ciencias fácticas, en las cuales describe que se desarrollan unas ciencias de nivel antrópico, que son las ciencias sociales y humanas, y que por ello se hace necesario el reconocimiento de los intereses intrateóricos que este tipo de ciencias tienen, como el interés de predicción y control, o el interés de ubicación y orientación, o el interés de liberación. En resumen, en las denominadas ciencias sociales y humanas, el maestro nos presenta que existen tres tipos de intereses por parte de los investigadores. Un interés técnico que busca explicar, predecir y controlar mediante la descripción de fenómenos. Un interés práctico que busca comprender, ubicar, inducir para interpretar la realidad. Y un interés emancipatorio que busca liberar, desvelar y romper cadenas mediante múltiples ejercicios dialécticos. Bienvenidos y bienvenidas a aquellos y aquellas que buscan comprender las teorías críticas transformativas de la realidad social, las teorías de la sustentabilidad, la sostenibilidad y los procesos disruptivos y alternativos al desarrollo. Soy Wilfer Ceballos Betancourt y espero que estas lecturas les permitan dimensionar nuevas formas de construir nuestras realidades. Título: Tres estilos de trabajo en las ciencias sociales. Comentarios a propósito del artículo Conocimiento e Interés de Jürgen Habermas. Introducción. El presente trabajo trata de sintetizar y sistematizar una larga serie de reflexiones sobre el tema de la libertad de valores, entre comillas, en las ciencias sociales. La disputa con el positivismo adelantada por la Escuela de Frankfurt y la posible clasificación de las disciplinas científicas según el tipo de interés teórico que guía a quienes las practican. Estas reflexiones han sido presentadas en numerosos cursillos y seminarios y están todavía en proceso de debate y clarificación entre los aficionados a la epistemología de las ciencias sociales. Pero estimo que ha llegado el momento de consignarlas por escrito para darle base documental a este debate, producir reacciones y polémicas y así progresar en la formulación de una posición teórica coherente sobre el quehacer de los científicos sociales. Subtítulo: Una clasificación de las ciencias. No mencionamos la expresión, entre comillas, ciencia social, para evitarnos una discusión sobre si la psicología, que es ciencia de un individuo dentro de la sociedad, es ciencia social o no. La denominación de ciencias humanas parece tener para algunas personas, una connotación de tipo humanístico, filantrópico, en el sentido negativo de la palabra. Se habla de ciencias humanas como cuestión tal vez de tipo ideológico. Queremos evitar este tipo de connotaciones. Tampoco podríamos hablar de ciencias del espíritu, porque esto también ocasiona una serie de reacciones para las personas que no están familiarizadas con la idea de espíritu de la filosofía alemana de alrededor de 1800. Entonces, proponemos que se hable de una forma un poco más neutral sobre la división de las ciencias utilizando raíces griegas, es decir, ciencias abióticas y bióticas, preantrópicas y antrópicas. De esta forma podríamos encontrar que existen ciencias formales clasificadas como matemática, lógica, teoría general de sistemas. También existen ciencias fácticas que podemos dividir en un nivel que es abiótico y un nivel biótico. En el nivel abiótico encontramos la física, la química, la geología, la astronomía. Y en un nivel biótico, biótico es por vida, un nivel preantrópico, encontramos entonces la biología, la bioquímica, la etología. En tanto, un nivel antrópico, encontramos la historia, la economía, la sociología, la psicología, entre otras. Subtítulo: Los intereses intrateóricos. A lo que la Escuela de Frankfurt ha querido contribuir más es a la manera como se identifican tipos, maneras y metodologías de hacer ciencia, no ya
por aquellos intereses que pudiéramos llamar extrínsecos al trabajo teórico, sino por intereses de tipo intrínseco al trabajo teórico mismo. Llamaremos a estos intereses intereses intrateóricos y a los otros intereses extrateóricos. Los extrateóricos se refieren a los intereses de tipo afectivo o de decisión ética, o a la cosmovisión que uno tenga y que lo hace embarcarse en una empresa que exige mucha energía, mucha dedicación. Vamos a analizar ahora un poco más despacio los intereses intrateóricos del quehacer científico. Los intereses intrateóricos en las ciencias antrópicas. Subtítulo: Los intereses intrateóricos en las ciencias antrópicas. Todavía no hemos empezado a ver dónde surge una nueva diferenciación a nivel de las ciencias antrópicas. ¿Qué es lo que nos interesa en este trabajo? ¿Cómo surge una nueva diferenciación a partir del interés teórico con el cual se hace ciencia? En esto, la escuela de Frankfurt no es muy clara. Ellos no dicen si esos intereses teóricos se aplican también a los niveles abiótico y preantrópico, pero ciertamente se aplican al nivel antrópico. Yo me atrevo a extrapolar y a proponer una interpretación del artículo de Jürgen Habermas, Conocimiento e Interés, para no entrar a discutir sobre los niveles abiótico y preantrópico. Propongo ubicar todas las ciencias de estos niveles inferiores en los que ellos llaman ciencias empírico-analíticas. Vamos a estudiar en primer lugar los intereses de tipo teórico, que rigen la manera de hacer ciencia. Luego caracterizaremos esos intereses con unas pocas palabras y después precisaremos el tipo de ciencia correspondiente. De paso anuncio de una vez que no quiero hablar de ciencias, sino de disciplinas. Presupuestos. En primer lugar, quiero dar dos presupuestos breves. El primero es que yo parto de que los intereses con los cuales se hace ciencia son todos concreciones de un interés mucho más amplio por el cual el trabajo social ha adoptado el aspecto científico. Y es que hacer ciencia tiene un interés de supervivencia de la especie. El trabajo científico es evolutivamente orientado por un interés de supervivencia. El que tome el rodeo teórico no es una simple cuestión de gustos o una simple cuestión de ser más inteligente que el que hace trabajo manual. Es una simple cuestión de ciertas desventajas genéticas de nuestra especie. Yo creo que nuestra especie, si viene de las especies previas a los monos, y precisamente viene de algunas subespecies que podemos llamar de monos tarados, que no podían competir con los otros monos más fuertes en dientes, en garras, en músculos o en otro tipo de energías vitales. La supervivencia obliga a estas especies que están en desventaja a adoptar rodeos teóricos para sobrevivir. Yo ubico, pues, las raíces del interés científico dentro de la supervivencia de las especies y subespecies, en un periodo anterior a la división entre hombres y monos. La segunda aclaración es que la palabra ciencia no es inocente. Se ha vuelto un arma de lucha, un martillo con el cual yo golpeo a alguien cuando le digo anticientífico, y un incensario con el cual lo ensalzo cuando le digo científico. Se vuelve un arma de lucha y pierde mucho de lo que podría ser un concepto teórico. Para no entrar ahora en la discusión de qué es ciencia y qué no es ciencia, y hasta qué punto algo es ciencia y hasta qué punto es ideología, propongo que nos reduzcamos a hablar simplemente de disciplinas, en el sentido de un cierto cuerpo de conocimientos, de tesis, de datos organizados, en cuanto están siendo sostenidos por una comunidad que cultiva ese mismo cuerpo teórico, instrumental e informativo, como una comunidad científica unidisciplinaria. Esta noción de lo que es una comunidad científica nació a raíz del libro de Thomas Kuhn, abro comillas, La estructura de las revoluciones científicas, cierro comillas. Ese libro es uno de los primeros tomos de la denominada Enciclopedia de Ciencia Unificada de la Universidad de Chicago, pero fue prácticamente el que derrumbó la misma concepción teórica, entre comillas, de ciencia unificada. Lo que pretendió ser una enciclopedia de reconstrucción de la ciencia a partir de una concepción unificada, llevó a partir del libro de Thomas Kuhn a romper precisamente esa idea de ciencia en singular y con mayúscula. Él adopta la noción de paradigma para mostrar cómo durante un tiempo un grupo de científicos hace ciencia de una manera muy específica. El post-scriptum o la post-escritura de la segunda edición precisa más lo que él quiere decir con paradigma y desvía la atención hacia la noción de comunidad científica,
en el sentido unidisciplinario, la que lleva históricamente como su sistema social esa disciplina. No hablemos pues de una ciencia en el sentido de descalificar a las que no lo son. Hablemos más bien de una disciplina en el sentido de ese cuerpo teórico de datos, de tesis, de libros, de instrumentos, que está siendo producido, reproducido y enriquecido por una comunidad científica en un momento histórico dado. Subtítulo: Interés de predicción y control. Con estas dos aclaraciones, empecemos a analizar los tres tipos de interés de que nos habla la Escuela de Frankfurt. En primer lugar, a partir del interés de supervivencia que la ciencia ha tenido, sobre todo la llamada ciencia moderna, a partir del siglo XVI y XVII, es bastante clara su trabazón con un modo de producción y con unos intereses económicos. Se puede decir que, si se trata de superar la mera descripción para llegar a una explicación, el principal interés de las disciplinas científicas es predecir lo que va a pasar, para poderlo controlar si es posible. Ese interés que busca el dominio de la naturaleza es lo que la Escuela de Frankfurt llama el interés técnico, derivando el adjetivo de la tecné de los griegos. No significa técnico en el sentido de la tecnología aplicada. Es el interés por la predicción y el control. La astronomía, que trata de superar la descripción y busca explicar lo descrito, se queda únicamente en la predicción. Es muy difícil controlar un eclipse o controlar una conjunción de planetas, pero ya el lanzamiento de satélites artificiales permite no solo predecir, sino controlar la órbita de algunos aparatos que a veces vuelven a la Tierra y otras veces se queman en la atmósfera. Hay, pues, un interés por la predicción que preside este interés técnico. La geología y la geofísica, por ejemplo, ni siquiera llegan al nivel de predicción. No se puede predecir todavía un terremoto. Hay que tener cuidado de no decir que el interés técnico logra predecir y busca poder controlar, aunque ese rodeo teórico exija varios siglos todavía. Así, aunque la geofísica no pueda aún predecir terremotos, sin embargo, busca poderlos predecir. Y ese es el interés que guía gran cantidad del trabajo científico en geofísica. Nótese que uno diría fácilmente que este tipo de intereses teóricos es más bien práctico, en el sentido usual de la palabra. No podemos desorientarnos por la palabra práctico, que va a surgir más adelante en el contexto del artículo de una manera algo difícil de interpretar. Este tipo de interés técnico produce las disciplinas empírico-analíticas. Empíricas, en el sentido de su intermediación directa con el mundo del observable, y analíticas, en el sentido de que su manera de funcionar es predominantemente la de desagregar los sistemas con los que trabaja, para que al desmontarlos aparezca alguna manera de predecir, controlar, explicar por relaciones causales internas o externas. Se nota inmediatamente que cuando está guiada por este tipo de interés, la disciplina en cuestión, así sea de tipo biótico, abiótico o antrópico, claramente tiene ese estilo de ruptura del sistema objeto de estudio en sus componentes para reconstruir después ese mismo sistema por medio de relaciones y transformaciones. Es claro, además, que este tipo de interés que hemos llamado técnico está directamente ligado con el trabajo humano. Mi impresión es que todas las disciplinas de los niveles abiótico y biótico, preantrópico, buscan este interés técnico, no en el sentido tecnicista de hacer máquinas, sino en el sentido técnico teórico de explicar para predecir y controlar la realidad. Nótese que hablo de explicar en un sentido restringido. Todos los tipos de interés lo pretenden de alguna manera. Lo que pasa es que el tipo de explicación que se busca con el interés técnico es distinto. Es una explicación de tipo causal, muy específica. A nivel antrópico, hay una buena parte del trabajo científico que se lleva a cabo también con este interés técnico y que por lo tanto produce disciplinas antrópicas de tipo empírico-analítico, muy importantes y muy útiles. Subtítulo: El interés de ubicación y orientación. En la lucha de tipo ideológico-político en que se mueve el trabajo científico, hay un fuerte interés en afirmar que las disciplinas empírico-analíticas son las únicas ciencias, las únicas disciplinas que merecen el calificativo de ciencias, y que todo el trabajo a nivel antrópico que no siga este modelo es anticientífico. Reitero que cuando hablamos de nivel antrópico nos estamos refiriendo a las disciplinas de las ciencias sociales y humanas. Es fácil encontrar en las facultades de psicología personas que dicen que todo lo que no sea psicología de tipo empírico-analítico, según el modelo preantrópico, no es científico, es especulación.
También se encontrarán sociólogos muy serios, con famosas publicaciones internacionales que afirman que cualquier otro tipo de sociología que no se reduzca ascéticamente a este nivel ya no es científica, sino ideológica. Se encontrarán economistas que descalificarán a sus colegas que tratan de romper la barrera de lo técnico, diciéndoles que ya dejaron de hacer economía y que lo que están haciendo es filosofía, tomando filosofía en ese sentido peyorativo que le dan algunas personas. Se encontrarán antropólogos que al tratarse de la reconstrucción de una cultura, sea contemporánea o primitiva, exigen que su disciplina se reduzca a una descripción sumamente objetiva de los datos observables sin intentar pasar el nivel de explicación por metas y significados. Sin embargo, Habermas sostiene que, dentro de esta lucha, en el interior del trabajo científico, ese es solo uno de los posibles intereses que legítimamente deben llamarse científicos, y que hay un interés que no busca ya la predicción y el control, sino que busca ubicar la práctica personal y social dentro del contexto histórico que se vive. Hay pues un interés legítimamente científico, serio y disciplinado que busca comprender más profundamente las situaciones para orientar la práctica social, la práctica personal, la práctica de grupo o de la clase dentro del proceso histórico. Nótese los verbos ubicar y orientar. Los señalo como más importantes que la palabra que utiliza Habermas, porque esa palabra puede ser desorientadora en cuanto a sus connotaciones. Debemos afirmar que sí hay un interés de hacer ciencia que más que de la predicción y el control busca la ubicación y la orientación de las praxis o de las prácticas. Este tipo de interés también produce reflexión científica seria y disciplinada. A este interés lo llama la Escuela de Frankfurt interés práctico. Si uno empieza por mencionar la palabra práctico, generalmente está desorientando al auditorio desde el principio, porque cuando uno habla de cosas prácticas, está hablando de cosas muy fáciles de manejar, que sean muy útiles y que funcionen bien. Ejemplo, es una grabadora muy práctica. Entonces es claro que la sola consideración de la palabra práctico puede llevar a una dirección equivocada. Se trata es de ubicar la praxis social y personal dentro de la historia y de orientar esa praxis. Por lo tanto, este interés, por más que sea teórico, no está alejado de la praxis. Tan poco alejado está que Habermas decidió llamarlo interés práctico, a pesar de que todo el que oiga la palabra práctico la entienda mal. Tal vez podría sugerirse hablar de interés práctico, para que la palabra extraña obligue a pensar la diferencia. Este nivel de reflexión, guiado por el interés práctico, en el sentido de la Escuela de Frankfurt, lleva a disciplinas que ellos llaman histórico-hermenéuticas. Estas disciplinas histórico-hermenéuticas tienen, pues, dos aspectos. En primer lugar, trabajan con la historia como eje. Se ha llegado a decir que no hay sino una sola ciencia antrópica, que es la historia. Y si vamos a analizar disciplinas de este nivel antrópico, efectivamente debemos decir que hay una ciencia privilegiada, de la cual las otras son aspectos. La historia económica, la historia política, la historia jurídica, la historia social, etc. El objeto de cada disciplina lleva a privilegiar facetas de la historia. Pero si esas disciplinas dejan de ser historia, dejan de ser también ciencia. Y o bajan al tipo que busca solamente la predicción y el control. No hay que entender la historia como una mera reconstrucción del pasado. Tan histórico es el momento actual como el tiempo pasado. Y tan históricas son las decisiones del presente gobierno de modificar los impuestos y de subir la gasolina, como las que tomó Simón Bolívar de irse para Haití y de subir por el páramo de Pisba. Dicho de otra manera, no tenemos que dejarnos llevar por la idea de que lo histórico son esas viejas casas coloniales. Lo histórico significa también sentirse hacedor de historia en ese momento. Por eso se trata de ubicar y orientar la práctica actual de los grupos y de las personas dentro de esta historia que estamos haciendo y empezando a hacer, y de la que todavía somos más bien víctimas que actores. En segundo lugar, se acentúa el aspecto hermenéutico, es decir, el deseo de interpretar la situación. El hermeneuta, en griego, es el intérprete, el traductor. La hermenéutica se originó como un intento de reconstruir esos momentos en los cuales surgieron los diversos libros del Antiguo y Nuevo Testamento. Los estudios exegéticos llevaron a que se avanzara muchísimo en aprender a leer estas líneas y a recuperar toda la información arqueológica, artística y literaria para reconstruir el momento en el cual una comunidad produce un texto, la situación en que se encuentra ese texto en la comunidad, su función de sentido en el interior de ella.
el Steam Inleven del que hablan los estudiosos de la Biblia, o sea, el sitio que ocupa un texto en la vida de una comunidad. A partir de este origen de los estudios bíblicos, se pasó después a la hermenéutica de textos literarios. Se vio que la hermenéutica bíblica era solo una parte de una disciplina naciente a comienzos de este siglo, que culmina con algunas hermenéuticas más refinadas como la de Gadamer y las hermenéuticas de tipo crítico. Se trata de dar una interpretación global a un hecho, de comprenderlo, de darle el sentido que tiene para el grupo que está comprometido en esa praxis social. Pero el estilo ya no es predominantemente analítico, en el sentido de tratar de desbaratar un sistema y de dejarlo separado para poderlo ver claro. La historia y la hermenéutica tratan precisamente de reconstituir todas esas piezas aisladas que aparecen en las diversas interpretaciones de los hechos, en los diversos textos, en las diversas versiones, en los diversos hallados arqueológicos, literarios, lingüísticos, para recapturar un todo con sentido. Todo con sentido es el que le da esa clave hermenéutica. Por ejemplo, si se trata de reconstruir el ambiente de la familia campesina del siglo pasado, se tiene una gran cantidad de datos arqueológicos, de datos históricos, de datos biográficos, periodísticos, lingüísticos, económicos, etc. El interés de ubicar el campesinado de ayer y de hoy, y tal vez el interés de orientar la práctica del trabajo campesino de hoy y de mañana, lleva a los investigadores a tratar de reconstruir el todo con sentido, que era una familia campesina del siglo pasado, de una de las cuales descendemos muchos de nosotros. Todo con sentido. Este estilo de hacer ciencia tiene más bien un sentido sintético que analítico, por más que tenga necesidad de un momento analítico para descomponer diversos aspectos del cuadro para recuperar la totalidad. En diversas disciplinas del nivel antrópico encontramos este interés específico en acción. Por ejemplo, si usted está trabajando en economía y trata de reconstruir el sentido de las palabras oferta y demanda, de conceptualizar lo que significa la presencia del consumidor, lo que significa el costo de producción en una sociedad dada, etc., ya no está usted tratando de cuantificar, sino que está tratando de discutir el concepto mismo que se quiere cuantificar, de entender por qué se seleccionó este concepto, etc. Ese es un trabajo de tipo hermenéutico. Una psicología de tipo fenomenológico, de corte rogeriano, muy común en nuestras facultades de psicología, en los cursos de psicoorientación y consejería, lleva a que la psicología se tome como un intento de analizar globalmente la situación de la persona, de dejar de ella misma, que ella misma descubra el sentido de la situación histórica. Es pues un trabajo de tipo histórico-hermenéutico, guiado por un interés práctico. Buena parte del trabajo psicoanalítico es también un trabajo de tipo histórico-hermenéutico, una reconstrucción de la biografía del paciente, tal vez desde el seno materno o trauma de nacimiento, una reconstrucción de todos los influjos que tuvo en lo que se llama el entrenamiento de Torilete, para decirlo con un eufemismo, una recordación del periodo edípico, de todos los problemas de adolescencia, etc., para que el paciente adquiera un sentido global de lo que es su problema, para que él mismo pueda reconstruir y orientar su vida de una manera adaptada a la realidad. Como dicen los psiquiatras, es practicar una disciplina de corte histórico-hermenéutico. Así podríamos precisar cómo se hace ciencia guiada por los intereses prácticos, con mucha dedicación, con mucho rigor, con un trabajo serio, de una comunidad científica. Así también podríamos precisar cómo este estilo de hacer ciencia está directamente ligado con la interacción social y en particular con el lenguaje y con la comunicación. Subtítulo: El interés de liberación. Habermas identifica un tercer interés que busca la liberación, la emancipación y conduce a las disciplinas crítico-sociales. Lo llama el interés emancipatorio. Está caracterizado, para subrayar también dos verbos, por desvelar las dependencias, en el sentido de quitar el velo que oculta las ataduras, y por romperlas. El interés emancipatorio busca descubrir todas aquellas ataduras de la realidad, todas aquellas esclavitudes de las que todos somos víctimas más o menos inconscientes, y busca la mejor manera de romper esas cadenas. Busca entonces liberar, emancipar, y podría llamarse también interés liberador. El estudio del quehacer científico produce disciplinas llamadas críticas o críticos sociales. Este interés emancipatorio de las disciplinas críticas es desacreditado como anticientífico por las personas que se ubican en los dos tipos anteriores.
Las personas que manejan muy bien el estilo empírico-analítico dicen que estas disciplinas son solo charlatanería y que no son ciencia, sino ideologías. Los que manejan bien el estilo histórico-hermenéutico dicen también que las disciplinas empírico-analíticas son solo instrumentos que ellos necesitan para hacer la verdadera ciencia y que las disciplinas críticas son mera ideología. Sin embargo, desde el punto de vista crítico, es perfectamente explicable por qué estas personas tienden o tienen que desacreditar este estilo para hacer ciencia, mientras que ellos no pueden ver, desde su punto de vista más estrecho, que este estilo sí es científico. Tienen que verlo necesariamente como no científico, pues es una amenaza a su propia manera de hacer ciencia. Podríamos decir, pues, que hay un tipo de hacer ciencia, de practicar disciplinas sociales con un interés diferente, que no hay por qué descalificar como no científico, que busca desvelar aquellas cadenas veladas y ocultas con las cuales nos encontramos atados en nuestra praxis histórica, y busca encontrar la manera de romperlas, de liberarnos de ellas. No tiene un interés meramente especulativo, simplemente de ver lo que hay ahí, describirlo, explicarlo y comprenderlo, sino de proporcionar las armas teóricas para romper esas cadenas que ha demostrado que existen. Este estilo de hacer ciencia que lleva a las disciplinas crítico-sociales está directamente relacionado con el factor de poder que estructura la interacción social. Descubre en el trabajo los aspectos que llevan a la alienación y en el lenguaje los aspectos que lo convierten en instrumentos de manipulación. Analiza la comunicación falseada que se da en una sociedad dividida y los factores que impiden una verdadera comunicación liberadora. Estudia los aspectos afectivos que ocultan con flores las cadenas y que se convierten en ataduras invisibles y los aspectos de poder que se convierten en dominación. No puede, pues, decirse en forma antidialéctica que el estilo empírico-analítico tiene que ver solo con el trabajo, que el estilo histórico-hermenéutico solo con el lenguaje y que el estilo crítico-social solo con la interacción o solo con el poder. Si se analizan las relaciones sociales como trabajo e interacción, o como trabajo, lenguaje e interacción, o si se analiza la interacción en su aspecto comunicativo, su aspecto afectivo y su aspecto de poder, puede verse que la relación entre los estilos de hacer ciencia social y esa esquematización de las relaciones sociales es más compleja y requiere un análisis más específico que no es del caso profundizar en este trabajo. En el siguiente cuadro explicaré la clasificación de las ciencias fácticas de nivel antrópico. Paréntesis personal. Reitero que como ciencias fácticas de nivel antrópico, el autor denomina a las ciencias sociales y humanas. Como síntesis, el maestro Carlos Eduardo Vasco plantea que existen tres intereses en las ciencias sociales y humanas. Un interés emancipatorio de liberar, desvelar y romper cadenas, cuya lógica es la dialéctica. Su disciplina es crítico-social. Su enfoque está centrado en el poder. Su mirada hacia poder encontrar la relación con la dominación. Observar cómo el lenguaje conduce a la manipulación y el trabajo conduce a la alienación. Otro interés es el interés práctico. Ese interés de comprender, ubicar y orientar a la praxis, a esa práctica, cuya lógica es inductiva, cuya disciplina es histórico-hermenéutica y su enfoque centrado en el lenguaje. Y por último, un interés técnico, de explicar, predecir y controlar procesos, de describir fenómenos, cuya lógica es hipotético-deductiva, de disciplina empírico-analítica, cuyo enfoque está centrado en resultados para el trabajo. Subtítulo. Final. Epílogo. Quiero que no se me interprete en el sentido de que yo estoy tratando de descalificar el estilo empírico-analítico. Lo que quiero decir es que estas disciplinas, guiadas por el interés técnico, que son la mayor parte de la ciencia moderna, la parte que produce más resultados, más llamativa y más brillante, sigue siendo muy importante. Más aún que la práctica seria de las disciplinas empírico-analíticas es impredecible y básica en el sentido de que la persona que quiera hacer ciencia al estilo histórico-hermenéutico, sin tener grandes bases empírico-analíticas, está buscando probablemente una ubicación y una orientación puramente ideológicas. O está tratando de encubrir su toma de posición ideológica previa con un ropaje científico.
Y que la persona que quiera hacer ciencia crítica sin tener un dominio serio y sistemático de los estilos anteriores, probablemente no está siendo un verdadero crítico científico, sino, entre comillas, un criticón, totalmente anarquizante, arriesgándose así a que su bien intencionada crítica, por ignorar precisamente la seriedad científica de los estilos anteriores, inferiores, se quede casi siempre totalmente estéril o se torne, en muchos casos, contraproducente. Así hemos terminado la lectura de este texto fundamental para fundamentar todos los procesos de investigación científicos que realizamos día a día. 3 estilos de trabajo en las ciencias sociales, que es un comentario que el maestro Carlos Eduardo Vasco hace precisamente a propósito del artículo Conocimiento-Interés de Jürgen Habermas. Estos 3 estilos son precisamente lo que hoy en día buscamos se tenga claro en todos los diseños metodológicos, como paradigmas de investigación, y que necesariamente condicionan los enfoques, los métodos, las técnicas, las rutas metodológicas, los resultados de una investigación en particular. Todo ello muy motivado, eso sí, por los intereses y la historia de vida de cada investigador, de cada persona en particular, pero también motivado por los círculos sociales y las estructuras que rodean a esos individuos que quieren adentrarse al mundo académico, al mundo social o a la construcción de vida misma en la que ha sido formado. De esta forma podríamos decir, como lo he mencionado anteriormente, la ciencia o hacer ciencia no es un quehacer inocente, no es un quehacer neutral, tiene intencionalidades y propósitos, y sus resultados son reflejo de ello. Muy bien. Espero finalmente poderles acompañar en una siguiente lectura.